Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a toda la comunidad CUSEA y a todos los que nos siguen a través de esta transmisión en vivo. La Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, a través del Instituto de Investigación Educativa, agradecen su presencia en este webinar, en defensa de los maestros de educación básica. A continuación, acto seguido, quiero presentar a quienes nos estarán acompañando en esta ocasión. Agradecemos la presencia del licenciado Carlos Mancera Corcuera, director Valora Consultoría. Y como moderador nos acompaña el doctor Gilberto Guevara Niebla, director del Instituto de Investigación Educativa de la Universidad de Guadalajara, a quien dejamos el uso de la voz. Muchísimas gracias. En primer lugar, quiero precisar el objetivo que persigo con esta conferencia. Quiero ofrecer a los maestros de educación básica mi interpretación general de la reforma educativa que la SEP intenta llevar a cabo este año. Para armar esta conferencia, pues tuve que hacer realmente un esfuerzo grande por traducir, por así decirlo, el documento número 1 sobre el marco curricular de la Secretaría de Educación Pública, pues tiene una redacción retórica confusa, dispersa, fragmentaria, oblicua, esotérica. Es un documento complejo que deliberadamente renuncia a la redacción gramaticalmente lineal, lógica y racional. Pero en fin, les diré por anticipado que puede haber errores, lagunas en mi exposición, por lo cual me disculpo desde ahora. Pero en primer lugar, tengo que decir, sobre todo a los maestros, que cuando hablamos del cambio de plan de estudios para 2022, no se trata de una reforma más de planes de estudio y programas, como las que hubo en 2011 o 2017. No, con el pretexto de los cambios de los planes de estudio, la SEP trata ahora de cambiar los principios y valores que durante un siglo han sido base de la educación. Por tanto, pretende cambiar el funcionamiento integral de las escuelas de educación básica y, desde luego, la práctica de la enseñanza. Los juicios que se hacen en los documentos de la SEP no tienen fundamento empírico. No hubo diagnóstico del estado que guarda la educación actual, ni hubo una evaluación de la práctica docente tal y como hoy existe, ni se hizo referencia documentada de las reformas educativas anteriores. Esas formulaciones son solo formulaciones políticas y doctrinarias. Los contenidos de la reforma se vertieron en documentos que lamentablemente han tenido muy poca difusión y son conocidos por muy pocos docentes de educación básica. Lo primero que hacen los documentos oficiales es una crítica implacable a la educación actual. En palabras del señor Marx Arriaga, director de materiales educativos, la educación actual es 1, neoliberal, 2, punitiva, 3, clasista, 4, conductista, 5, racista, 6, meritocrática, 7, inhumana, 8, patriarcal, 9, competitiva, 10, eurocéntrica y 11, colonialista. Esta serie de acusaciones brutales, desde luego, ponen en entredicho el trabajo que realizan los maestros y el trabajo que desempeñan las escuelas,
Y a veces los maestros trabajan en condiciones, como ustedes saben, muy desventajosas, de tal manera que evidentemente lanzarle todas estas acusaciones al trabajo que realizan es una injusticia, una clara injusticia. Con esa exhaustiva lista de adjetivos, el señor Marx Arriaga quiere hacer creer a la gente que las escuelas actuales solo producen resultados abominables, que no generan nada bueno. La educación actual, dice el señor Arriaga, se ha convertido en una moneda de cambio, una pieza del sistema económico que responde a objetivos deleznables como la calidad, el crecimiento económico, la especialización y la meritocracia. Por último, dijo, la educación es usada para legitimar las desigualdades sociales. Jamás en la historia de México alguien hizo un juicio tan lapidario y tan injusto de la educación nacional. Se trata de dos modelos educativos. Con el pretexto de los nuevos planes de estudio, la SEP trajo a la educación la idea maniquea que tiene el presidente López Obrador de que nuestro país está dividido por el enfrentamiento entre fuerzas irreconciliables. Por un lado, la élite empresarial y por otro, el pueblo. En síntesis, la SEP dice que el modelo actual de educación está al servicio de la élite empresarial. En cambio, el nuevo modelo que nos propone estará al servicio del pueblo. Dice la SEP que toda educación es política, cosa que estamos de acuerdo, pero la noción de política que utilizan las autoridades educativas no es la de una política democrática, una política de Estado que se base en el argumento racional, en el diálogo, la deliberación, la construcción razonada de acuerdos y consensos y que busque la cohesión y la unidad nacional. No, la política para la SEP y para nuestro decidido Marx Arriaga es la política de partido político, de partidos antagónicos que están en pugna permanente por la conquista del poder. En otras palabras, literalmente la SEP quiere decir por política sectaria, mezquina, de partido, no solidaria. Por tanto, la SEP nos afirma que no hay educación neutral, aunque durante un siglo los mexicanos hemos pensado que la educación es una actividad noble, desinteresada, ajena a afanes mezquinos de políticos particulares. Ahora la SEP niega todo esto. Dice que cada modo de educar no es otra cosa que un proyecto político, el proyecto político de una fuerza política particular. Si alguien afirma que la educación está al servicio de la nación o de la sociedad, ese alguien está mintiendo, pues el currículum, dice la SEP, es un campo de batalla. Perdón. El currículum, dice, es un campo de batalla en el que se proyecta la pugna política permanente
entre partidos, repito, que representan intereses particulares. Esa es la lectura que hace de la realidad educativa actual y del proyecto que se lo presenta. Se trata de dos formas de educación que responden no al interés nacional, sino que cada uno se perfila a servir a una fuerza política particular. Esta es la interpretación que hace la Secretaría de Educación Pública en sus documentos. Pero ese documento 1 de la SEP está plagado de contradicciones. En otro párrafo, incomprensiblemente, se lee que hay que defender la escuela pública de planteamientos que desean reducirla a proveedora de aprendizajes para atender necesidades de grupos particulares, sean religiosos, empresariales o políticos. Repito, es un documento plagado de contradicciones y absurdos. Por más de un siglo, dice la SEP, la realidad facciosa de la educación mexicana fue ocultada. Pues desde el siglo XX, el Estado revolucionario adoptó un proyecto modernizador para beneficio del mundo empresarial. Ese proyecto fue más tarde aceptado por las fuerzas neoliberales. Esta es la interpretación que hace la Secretaría de Educación Pública del desarrollo de la modernización a lo largo del siglo XX y siglo XXI. Mencionaré algunas críticas que encuentro acertadas a la educación actual. Una es la afirmación de que la educación básica de México, al tener una organización única e inflexible, contribuye a reproducir las desigualdades sociales. La razón de esto es que antes de llegar a la escuela, en sus familias y en sus entornos locales, los niños, los alumnos, adquieren ideas, habilidades, hábitos desiguales. Y esa desigualdad de los aprendizajes previos a llegar a la escuela tienen un efecto decisivo en la distribución del éxito y el fracaso escolar entre los alumnos. Este fenómeno de reproducción de desigualdades fue estudiado en el siglo pasado por autores como Pierre Bourdieu en Francia, por James Coleman en Estados Unidos y por Carlos Muñoz Izquierdo en México. En la actualidad, se trata de combatir esos efectos reproductores con nuevos recursos pedagógicos, como las pedagogías diferenciadas o las pedagogías de la diversidad. El documento SEP tiene también razón al decir que la educación nacional no ha logrado incorporar al currículum la diversidad cultural del país, sobre todo las culturas indígenas. Aunque en el pasado se hicieron importantes esfuerzos para lograrlo. Estos esfuerzos, hoy lo podemos ver, no fueron eficaces, de modo que el problema de incorporar la diversidad cultural sigue vigente. Lo que no parece correcto es hacer lo que nos propone ahora la Secretaría de Educación Pública, que es desechar la cultura universal para poner en su lugar las culturas indígenas, o bien establecer una relación de dominio y subordinación
entre la cultura indígena frente a la cultura universal. En realidad, todo el documento de la Secretaría de Educación Pública está dirigido a destacar el valor de la cultura local frente a la cultura universal, a enfatizar las creencias y tradiciones populares frente al conocimiento racional y científico. Coincido también con las conclusiones que la SEP presenta tras evaluar la pandemia. La SEP dice urge un replanteamiento a gran escala del sistema educativo nacional y urge asumir que la escuela no puede seguir siendo un espacio cerrado. Estamos de acuerdo, pero este planteamiento tampoco nos debe llevar a subordinar la escuela a la comunidad, como ahora lo propone la SEP. En primer lugar, está la renovación educativa exigiría una fuerte inversión de dinero por parte del Estado en educación. Y este gobierno, el gobierno de López Obrador, como hemos visto, no ha mostrado ningún interés en realizar gastos importantes en educación que no estén dirigidos a becas o a sus caprichos particulares, como la creación de 100 las universidades de bienestar Benito Juárez. Pero volvamos al punto. Aquí es de mencionarse que en el escrito de la SEP no se haga mención alguna a la comunidad virtual, es decir, al entorno virtual o digital, que de tiempo atrás tiene cautivados, seducidos a nuestros niños y jóvenes. Esta omisión es inexplicable e injustificable. Los argumentos que ofrece la SEP para demostrar que la educación actual está atrapada en las redes ideológicas del neoliberalismo son falaces y absurdos. En realidad se adultera y se hace una auténtica caricatura de la realidad educativa mexicana. No es posible refutar aquí cada una de las falsas afirmaciones que hace la SEP en sus documentos, pero hablaré de dos ejemplos. El primero, la SEP quiere ofrecer una falsa imagen de la educación presentándola como actividad excesivamente racionalizada, fría, mecánica, regida desde fuera de la escuela, que opera con una lógica puramente mercantil. Su objetivo, dice la SEP, es formar capital humano. Trata de decir que maestros y escuelas están esclavizados a los imperativos de la economía, cosa que es, todos lo sabemos, totalmente falso. Para construir esta imagen deformada, la SEP le endilga a la educación pública falsos atributos. Por ejemplo, se afirma en el documento que en la pedagogía diaria los maestros aplican la llamada pedagogía conductista por objetivos. Entre paréntesis, Benjamin Bloom, o también llamada esta pedagogía tecnología educativa, lo cual, como los maestros saben, es simple y llanamente una calumnia. Para sustentar esta acusación, este señalamiento, la SEP dice, hace referencia a la reforma que se hizo en la Ley Federal de Educación
en 1973. Lo que no dice el documento, lo que oculta, es que esa reforma nunca materializó en la práctica, pues recibió el repudio unánime del magisterio y nunca más en años posteriores las autoridades intentaron imponer de nuevo la tecnología educativa. Numerosas investigaciones de profesores y académicos mexicanos documentan en abundancia que la práctica educativa real de las escuelas mexicanas y demuestran que se enseña en México de muy diversas maneras, pero no hay un solo caso documentado que nos diga que un maestro mexicano o una escuela está usando hoy en día la pedagogía conductista o por objetivos que tuvo, como todos sabemos, su época estelar en los años 50 y 60 y que después desapareció totalmente de la escena del mundo pedagógico. Voy a dar otro segundo ejemplo. Otro ejemplo. La SEP falsifica la realidad cuando sostiene que la práctica de la enseñanza tiene como base las evaluaciones estandarizadas. Los maestros saben que eso no es cierto. Las evaluaciones estandarizadas que, como todos sabemos, se hicieron en el pasado, como PISA, como Planea, nunca fueron las que decidieron lo que cada profesor debería hacer en el aula. Pero la falsificación se hace todavía mayor cuando la SEP afirma que los docentes, con apoyo en los resultados de los dichos exámenes estandarizados, calificaban a los alumnos en inferiores, en dos categorías o dos grupos, los inferiores y los superiores. Estos grupos, dice la SEP, eran mantenidos a lo largo del tiempo y a la postre definían el destino social de cada estudiante. Tratar de presentar a los maestros y a las escuelas como máquinas racionales, frías, desalmadas, que obedecen ciegamente las demandas económicas, es una exageración y un insulto para el gremio profesoral que, como todos sabemos, muchos de nuestros maestros trabajan en condiciones muy adversas y en cambio no obstante, brinda día con día cariño, afecto y protección a muchos niños que necesitan desesperadamente de ese apoyo. El nuevo modelo educativo. El principio que guía la nueva propuesta educativa se funda en el razonamiento de que si la diversidad cultural no llega a la escuela, hay que llevar la escuela a la diversidad cultural. Aunque este viraje, la SEP termina, como lo veremos, desestructurando a la escuela. La tesis principal del nuevo modelo educativo es esta: colocar a la comunidad en el centro de la educación. Hay que observar que esta tesis central descentra a la escuela y la subordina a la comunidad. El desplazamiento de la escuela a la comunidad tiene implicaciones muy serias. La escuela es una institución milenaria, concebida desde sus orígenes y organizada
para cumplir una función específica que es enseñar y aprender. No se puede de un día para otro prescindir de ella sin pagar las consecuencias. La SEP, es cierto, no intenta suprimir la institución escolar, pero sí quiere romper su cohesión y su unidad interna, abrirla y someterla a las influencias culturales imponderables de la comunidad. Esto no es otra cosa que desnaturalizar a la escuela. Se idealiza a la comunidad. Se le ve como la SEP hace esa idealización. La SEP ve a la comunidad como un lugar sano, virtuoso, que tiene en su seno las mejores tradiciones de México y que es ajeno a las tormentas y vicios que sufre la sociedad moderna. La comunidad, como espacio educativo, es el nuevo mito de la 4T. Llevar la escuela a la comunidad significa que la escuela actual desaparecerá, que se creará en su lugar otra modalidad de institución. La escuela actual funciona con conjuntos organizados de conocimientos y normas estrictas para el uso del tiempo y el espacio. La comunidad, en cambio, ofrece una urdimbre caótica de significados, relaciones y actividades, y es una realidad múltiple e impredecible. Por otra parte, la escuela es una entidad del Estado. La comunidad, en cambio, es un espacio de la sociedad civil. En la escuela priva la cultura escolar. En la comunidad priva la cultura popular. No hay identidad. En cambio, hay numerosas oposiciones y disparidades entre estas dos culturas. La escuela es una institución especializada, sólidamente organizada y reglamentada. La comunidad, por el contrario, es un ámbito no institucional, laxo, con débil y voluble organización, donde se producen infinidad de relaciones interpersonales de naturaleza diversa, imprevisibles, fortuitas o espontáneas. ¿Cómo definir los contenidos en el nuevo modelo educativo? Fíjense bien, aquí hay una definición fundamental que hace la Secretaría de Educación. Dice, el derecho de todas las personas a la educación va más allá del aprendizaje de saberes y conocimientos. Debe garantizar el respeto a su dignidad y el desarrollo efectivo de su bienestar. O sea, para la SEP, la transmisión de saberes ocupa un lugar bajo en la escala de valores que habrá de regir en el nuevo modelo educativo. En la comunidad, la institución más estable es la familia, pero el universo familiar es un universo privado, poco conocido. Sabemos desde fuera muy poco sobre las reglas, valores, usos, costumbres de qué ocurre, que se producen en el seno de la familia. En realidad, lo que ayuda a organizar a las comunidades urbanas, sobre todo, son las tiendas, los mercados y las dependencias públicas. Por ejemplo, escuelas, hospitales, centros deportivos, etc.
En la comunidad hay muy poca organización voluntaria de los ciudadanos, aunque ciertamente podemos encontrar en la Ciudad de México, por ejemplo, en algunas colonias, organizaciones vecinales y otros grupos que se forman con fines precisos, pero muchas veces son grupos meramente circunstanciales y muy pocos de ellos permanecen. En el planteamiento que propone la SEP, el proceso educativo está supeditado a la comunidad y el profesor va necesariamente a educar y a educarse, dice el documento, en y para la comunidad. Pongan atención a esto. En el nuevo modelo, los conocimientos no serán atributos individuales, sino bienes colectivos. La educación va a darse en este modelo a través de actividades como la exploración de la comunidad, la identificación de sus problemas y la investigación de las soluciones para esos problemas. Todo esto envuelto en una dinámica de permanente transformación social. Porque el objetivo último que propone la SEP para la educación es la transformación social. Repito, la transformación social como la 4T. Pero este objetivo de transformación social nunca se precisa. Queda como lo que ha sido hasta ahora en pura retórica. Para llevar a cabo esa transformación, se dice, la escuela debe valorar las ideas, significados e intenciones que configuran la estructura social y material de la comunidad. Muy bien, pero para llevar ¿a qué otro punto? Porque lo que se niega en esta formulación pedagógica es la idea de progreso de la educación en general, de progreso del alumno, de progreso de la escuela y de progreso de los maestros. La transformación social, pues, queda en la sombra y solo se habla vagamente de buscar el bienestar social. Ahora vamos a ver en qué aspectos se pretende cambiar la práctica docente. Pues en todos los aspectos cambiaría la práctica docente. En primer lugar, el trabajo tradicional que hacen los maestros, convencional, en el aula, simple y llanamente no va a poder continuar. Tendrá que cambiar, pues la actividad de la escuela ahora cambiará y se abrirá y orientará hacia la comunidad. El maestro ya no va a ser el actor principal de una clase, el director de un grupo. Será ahora, dice la SEP, un líder de la comunidad, un agente de transformación de la realidad concreta. Porque lo que la transformación, lo que vagamente se insinúa es que lo que se quiere cambiar es la comunidad a través de la escuela. O sea, la escuela va a ser como una lanza, como un arma, como una palanca para cambiar la estructura y el funcionamiento de nuestras comunidades. Podemos pensar, sin que se diga con toda claridad, que para construir una comunidad con mayor bienestar social, la práctica educativa cambia, porque cambia también el concepto de conocimiento. El nuevo modelo educativo descalifica la cultura universal. Y como escribí yo en un momento dado, con eso se descalifica
a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, a Santo Tomás, a Shakespeare, a Cervantes y, en fin, a todos los clásicos del pensamiento y de la cultura universal. Y al hacer esa descalificación, el conocimiento racional y sistemático que transmite la escuela deja de tener un lugar privilegiado en el nuevo currículo. Ese conocimiento se subordinará a los saberes de la comunidad. El conocimiento escolar se organiza en asignaturas, pues de ahora en adelante esas asignaturas van a desaparecer. Los saberes, tanto escolares como comunitarios, van a mezclarse y se van a integrar en unidades con perfiles indefinidos que se llaman campos formativos. El principio pedagógico del nuevo modelo se basa en los proyectos, dice la SEP, dirigidos a la justicia social y a la solidaridad con el entorno, y ya no a la educación individualista basada en competencias para formar capital humano que antes regía en las escuelas. Eso dice la SEP. En los hechos se van a mezclar conocimientos escolares con saberes de la comunidad. La SEP dice que son de igual importancia la lectura, la aritmética y la ciencia que el hogar, el cuerpo, los saberes ancestrales, las fiestas de la comunidad, etc. Si la cultura popular se pone de igualdad de condiciones que el conocimiento sistemático, racional, sistemático y organizado de la escuela. Por lo tanto, cambia la relación del maestro con el conocimiento. El maestro, fíjense bien, se va a multiplicar su trabajo, porque su tarea es resignificar el currículum, dice la SEP. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir que los contenidos establecidos en el currículum tienen que ser tomados por los profesores. Y los profesores, es decir, tienen que articular esos conocimientos con el contexto, lo que significa articular esos conocimientos con los saberes populares, adaptarlos a la realidad y a la dinámica de las comunidades, lo cual es casi prácticamente inconcebible, difícil de concebir. Cambiará asimismo la relación del maestro con sus alumnos, porque el nuevo modelo establece que las decisiones que se tomen en el aula y en la escuela y en la comunidad deberán tomarse colectivamente. Un colectivo integrado por todos, los actores educativos y los actores de la comunidad. Es decir, las decisiones serán en todos los casos tomadas colectivamente. Entonces, con eso se despoja de autoridad a la figura individual del profesor. Los profesores han de renunciar a expresar reconocimiento alguno a los méritos de un alumno. La educación ya no será individual, va a ser comunitaria. El conocimiento, repito, no es individual, dice la SEP, sino que es colectivo.
Estará prohibido, por tanto, decirle a un alumno, eres muy inteligente, fulanito, porque con eso el docente estará incurriendo en lo que se llama el pecado meritocrático. Según estoy hablando irónicamente del lenguaje de este documento. Cambiará la práctica docente también porque ya no se buscará lograr la calidad, es decir, no se buscará como antes el mejoramiento constante y el máximo logro académico del alumno. No. No hay ideal de desarrollo de los aprendizajes. Aunque se maneja más adelante la noción de progresión de aprendizajes, pero realmente su significado operativo no alcanzo yo a entenderlo. Por otra parte, la nueva práctica docente no tendrá su centro en la escuela, sino en la comunidad. El trabajo del profesor se desarrollará en ambos espacios, pero principalmente en la comunidad. La SEP y el gobierno de López Obrador, por lo visto, quieren, entre comillas, profundizar la democracia y, entre comillas, transformar la realidad social. Finalmente, los docentes, afortunadamente, no van a ser evaluados, lo cual es un alivio, sino que ellos mismos se evaluarán con ejercicios autoevaluativos que les permitan identificar fortalezas y debilidades. O sea, no se les evaluará, la carga de trabajo se va a multiplicar muchísimo. Ahora, ¿cómo se hace la evaluación de aprendizajes? Bueno, en el nuevo modelo educativo se prohíbe que los maestros sean los que evalúen, que apliquen exámenes de cualquier tipo, y en su lugar se propone algo muy ambiguo. Se dice, por ejemplo, que la nueva educación será activa, con participación de niñas, niños, adolescentes y maestros. La evaluación, se dice, será un proceso orientador del aprendizaje, se hará mediante el diálogo, tiene un carácter diagnóstico y formativo. Para nada se habla de la evaluación de acuerdo con criterios rigurosos como antes se practicaba, como las que realizaba el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Aunque en el texto que menciono se encuentran numerosas afirmaciones contradictorias, es incomprensible que por un lado se critique la evaluación y por otro, en otro párrafo, se diga que hay que impulsar una cultura de la evaluación al final del texto. Pero para poder darle sentido a nuestro debate, a nuestra discusión pública, a la discusión pública de esta reforma, tenemos que pasar por alto esas contradicciones, aunque sin dejar de remarcarlas. Por otra parte, se dice que en el nuevo modelo no habrá ni objetivos ni medios didácticos comunes. Una idea que se inspira en un párrafo de la actual Ley General de Educación, que habla de respetar la diversidad de saberes con un carácter didáctico y curricular, diferenciando que responda a las condiciones personales, sociales y culturales docentes
de docentes, planteles, comunidades y regiones del país. Lo que es notable y discutible es que la SEP renuncia a utilizar en su proyecto la lógica elemental de medios y fines, porque considera que eso es incurrir en neoliberalismo. En consecuencia, su discurso es muy confuso. En el documento se dice, sin evidencia empírica alguna, se menciona una teoría del aprendizaje que contrasta con lo que sabemos, por ejemplo, de la teoría del aprendizaje, la constructivista de Jean Piaget. Dice el documento, no son las actividades de aprendizaje las principales responsables de la formación de estructuras cognitivas en el sujeto, sino la apropiación del bagaje cultural producto de los procesos históricos humanos que se transmiten en la relación educativa. Este párrafo merece un especial subrayado. Estamos llegando al final de nuestro recorrido. En la parte final se presenta el perfil del egresado. ¿Qué se dice que deben tener los egresados? Fíjense bien, es muy importante. De educación básica. Se mencionan 7 disposiciones. Los egresados, dice 1, los egresados reconocen que todo ser humano tiene derecho a contar con una identidad personal y colectiva. 2, los egresados poseen una identidad étnica y nacional con una perspectiva de cultura de paz. 3, los egresados valoran sus potencialidades cognitivas, físicas y emocionales, a partir de las cuales mejorar sus capacidades personales y las de la comunidad. 4, participan en el cuidado del medio ambiente de forma activa, solidaria y resiliente. 5, los egresados intercambian ideas, cosmovisiones y perspectivas con distintos lenguajes para establecer acuerdos. 6, los egresados, este es el punto más cognitivo, interpretan fenómenos, hechos o situaciones históricas, culturales, naturales y sociales que pueden estar vinculados entre sí a partir de temas diversos e indagan para dar una explicación de ellos con base en razonamientos, datos, modelos e información con fundamento científico o a partir de saberes comunitarios. Y la cualidad 7 que se le pide a un egresado es que interactúe en procesos de diálogo con respeto y aprecio a la diversidad de capacidades, características, condiciones, necesidades, intereses y visiones y al trabajar de manera cooperativa. Estas son las 7 atributos que debe tener un egresado de educación básica. Si nosotros pensamos en el tipo de ser humano, de ciudadano que México necesita para impulsar su desarrollo económico, la construcción de una sociedad justa, la democracia, el cuidado del medio ambiente y sobre todo el desarrollo humano del país, pues estos 7 atributos de la educación básica son una aberración. Si ustedes observan entre estos 7 atributos, los dominios cognitivo, emocional, ético y ciudadano
están ausentes por completo y están ausentes del nuevo modelo educativo. Luego, en el mismo documento se habla de los ejes articuladores y al final se presentan los 4 campos formativos. Observaciones finales. Para concluir, como ustedes han visto, se trata de un proyecto doctrinario disparatado que nos propone sepultar la educación moderna para que regresemos a una educación con base en la tradición y las costumbres que los autores piensan se conservan intactas, puras en las comunidades locales. Es un documento, el que estoy comentando, mal explicado, un proyecto, perdón, poco riguroso, mal explicado, que critica la cultura universal, que critica la razón, que critica a la ciencia, que no acepta la lógica, que no se interesa en la formación moral del alumno, que se concentra en el tema de la identidad. No se trata, pues, de cambio de un método, se trata más bien de un cambio de visión del mundo. Nos están invitando a adoptar una visión conservadora que nos lleva al pasado premoderno de México y que pretende destruir la educación tal y como la concebimos y como la practicamos. Para colmo, este proyecto atropella palmariamente los preceptos del artículo 3, como son el laicismo, la rectoría del Estado de la educación, la disposición que ordena que la educación nacional se basará en los resultados del progreso científico y luchará contra la ignorancia y sus efectos, que son las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Con esto termino. Muchas gracias. Y bueno, espero el comentario de Carlos. Pues Gilberto, has hecho una disección rigurosa, cuidadosa y profunda de este documento que la CEP ha puesto sobre la mesa, poco discutido, poco conocido, sobre todo en las escuelas, para la reforma curricular, planes y programas de estudio que pretende implementar en un futuro próximo. Es una reflexión muy, muy necesaria porque, como bien lo has señalado, no se trata de modificaciones menores, de ajustes que se lleven a cabo basados en un diagnóstico cuidadoso de lo que funciona, de lo que no funciona, sino es más bien un intento de imponer otro tipo de filosofía en la educación, una filosofía que parte de lo comunitario y se queda en lo comunitario, que da un valor absoluto a lo que sucede en las colectividades, pero no a lo que sucede en el ámbito de los individuos, lo que sucede en el país o lo que sucede en el mundo. En tal medida, es una propuesta que pues realmente tendría que ser mucho más discutida, no debería, y creo que tampoco podría avanzar en los términos en que se ha planteado, porque la educación es una tarea humana por excelencia, es una tarea que se ha venido construyendo desde los albores de la humanidad, pasando por los clásicos, los humanistas, la ilustración y todas las corrientes del pensamiento en nuestro país. Ha habido enormes educadores de la talla de Vasconcelos, de Torres Bodet, de Agustín Yáñez, pensadores que le han dado sustento, escritores que la han nutrido, científicos que le han aportado y sobre todo maestros que
a lo largo de su trayectoria de vida han hecho una tarea formidable al proporcionar este medio de superación como ningún otro, que es la educación a sus alumnas, a sus alumnos y a los mexicanos en su conjunto. Gracias a ese esfuerzo educativo, hoy México es mucho de lo que ha logrado hacer y desarrollar. México es un país fuerte en múltiples sentidos, con una cultura vasta, con una sociedad dinámica que cuestiona, con infraestructura, con empresas, con múltiples aspectos que hacen de esta una sociedad consciente de su circunstancia y su futuro. El que prevalezcan y siga habiendo desafíos enormes no es por ninguna circunstancia argumento suficiente para descalificar esa gran tarea que han hecho los maestros de México. En esta descalificación que se hace del sistema educativo, también van en el paquete quienes han dedicado su vida y lo mejor de sí para educar a las niñas y a los niños de México. Creo que en este afán de imponer una ideología o una visión muy particular del mundo a la educación y dejar de lado el repaso elemental de lo que sucede en las escuelas, se ha olvidado por completo la Secretaría de lo que hoy están viviendo las escuelas después de la pandemia o a la salida de la pandemia. Las escuelas han estado afectadas durante 3 años escolares por los cierres, la pérdida de clases presenciales. En los ciclos escolares en 2019, 2021 y 21-22, las clases han sido muy irregulares o en muchas escuelas casi inexistentes. Así es que millones de alumnos han estado prácticamente marginados del sistema educativo. Hoy hay cualquier cantidad de niños, niñas en segundo, tercero, cuarto de primaria que son analfabetas, ¿no? Es decir, no han aprendido a leer y escribir. Hay alumnos que están llegando a la secundaria con bases de aritmética pues sumamente elementales o casi borradas después de 3 años prácticamente sin regularidad en los servicios educativos. Esa tendría que ser la prioridad. ¿Cómo rescatar a esos millones y millones de niñas y niños que corren el riesgo de quedar marginados de la educación y posteriormente de cualquier oportunidad de realizarse a lo largo de la vida gracias a la educación a la que tendrían derecho? Es notable que se hable de reivindicar al magisterio en la propuesta de la Secretaría, cuando que hoy las maestras y los maestros están batallando como nunca para tratar de resolver esa realidad tan compleja de sus alumnos. ¿Cómo se puede señalar que esta es una propuesta que los reivindica, los respeta, a diferencia de lo que sucedía antes, cuando que lo primero que se hace es imponer una ideología radical que desecha lo que los maestros saben hacer y que no les da ninguna oportunidad, ninguna consideración para resolver aquello que los maestros saben que es más urgente y necesario: rescatar a todas esas niñas y niños que vienen saliendo de del problema o de las carencias de aprendizaje tan severas que la pandemia nos ha dejado como secuela. Este punto ilustra cómo una propuesta de tipo ideologizado, sectaria, tiene la capacidad para ignorar lo más elemental de lo que pasa en las escuelas.
Me parece que, en consecuencia, un llamado a la Secretaría, y ojalá que haya plena conciencia de este fenómeno, es que lo que se ha planteado, si bien tiene algunos puntos que son discutibles, que ameritan análisis, como ya lo ha señalado muy bien Gilberto, las respuestas no son inmediatas, no son absolutistas, requieren de discusión seria, de estudio y de un documento que anote cuáles serían las ventajas o desventajas de enmendar el rumbo o de permanecer en el rumbo por el que vamos. Pero ciertamente lo que no se vale es desechar un valiosísimo legado de la educación y el trabajo cotidiano que millones de individuos llevan a cabo todos los días para que la educación cumpla con sus fines. Quisiera comentar, abundar en lo que Gilberto ha señalado sobre la preeminencia absoluta de la comunidad. Esta noción de que se tiran las paredes que hay entre la escuela y la comunidad. Desde luego, una escuela forma parte de una comunidad, eso nunca se ha dudado. La educación, como se ha practicado en México y se sigue practicando hoy, siempre ha tenido presente a las comunidades. En algunos casos, quizás, eso sí, en donde las comunidades son pueblos con raíces fuertes, con culturas propias, es posible que haya habido insuficiente consideración a las aportaciones y al valor cultural de esas comunidades, de esos pueblos, a la educación y a lo que sucede en la escuela. Pero de manera genérica, me parece que no podría afirmarse por ningún motivo que los maestros y el sistema educativo han ignorado a las comunidades en el esfuerzo cotidiano que se hace en las escuelas. Llevar al extremo las cosas como lo plantea la propuesta de la SEP, de que lo único válido es el desarrollo de lo colectivo, impide que la escuela funcione de la manera en que ha estado diseñada, como ya muy bien ha explicado Gilberto, en donde hay un espacio para que los alumnos encuentren orden, encuentren estructuras, encuentren formas de interrelación con sus compañeros que sean apropiadas para un desarrollo conveniente según su edad, según su condición, en vez de llevarlos a la vorágine o al torbellino que hay en todas las comunidades, en todas las sociedades. Los espacios controlados que hay en las escuelas son muy necesarios para el sano desarrollo de los niños. Creo que en este radicalismo, en este extremismo de borrar a los individuos y dar un valor absoluto a lo colectivo, se dejan de lado aspectos fundamentales para el desarrollo de las personas o de los niños. El artículo 3º constitucional ha puesto énfasis desde 1946 en el desarrollo integral de las personas. Lo integral significa aquello que pase por lo personal, su desarrollo social, emotivo, lo social y lo cognitivo. En esta propuesta de la SEP, lo único relevante parece ser el desarrollo de lo social en esta dimensión de la comunidad. Pero quedan desdibujados los aspectos cognitivos. Por ejemplo, la importancia que tienen las herramientas básicas del aprendizaje, la lectura, la escritura, las matemáticas, el pensamiento lógico, quedan en un plano, pues, francamente secundario. Pero todavía más notable es que en la formación personal, aquella que tiene que ver con el desarrollo de las emociones de las niñas y de los niños, no hay prácticamente ninguna mención en los documentos de la Secretaría.
Es decir, lo colectivo, lo comunitario, arrolla a lo personal, como si las niñas y los niños no tuvieran el derecho a conocerse mejor a sí mismos, a saber enfrentar condiciones de dificultad, de enojo, de conflicto con sus compañeros en la escuela, de pérdida de ánimo, en fin, y de otras circunstancias que son muy, muy fundamentales para el sano desarrollo de cualquier ser humano. Este aspecto al que nuestra Constitución le ha puesto tanto énfasis y que además tiene fuerza, mucha fuerza en lo que hoy se procura, viene procurando en el sistema educativo, queda borrado. Podría comentar de otros ejemplos, pero creo que quizás esos se puedan seguir dando en la conversación sobre los efectos de pensar que la comunidad lo es todo, que es la solución absoluta a lo que suceda en la educación y a las necesidades formativas de las niñas y de los niños. Quisiera en esta intervención nada más dedicar unos minutos a abundar en las consecuencias que la propuesta tiene para los maestros. Ya ha mencionado Gilberto con claridad el enorme trabajo, las horas, semanas, meses de dedicación que habría para tratar de resignificar los contenidos que la SEP proponga, para que estos se articulen con los conocimientos y saberes populares. Es decir, que un maestro pueda armonizar los conocimientos que la SEP determine que son relevantes, y supongo que en eso habrá algo de historia, geografía, ciencias, con lo que sucede en cada comunidad. ¿Cómo le va a dar el mismo valor a las tradiciones o a las creencias que hay en las comunidades con el conocimiento universal en el que los maestros están formados y que tendrían que transmitir según el propósito de que la educación forme a los alumnos en el pensamiento científico, universal, y no en los fanatismos? Otro punto, digamos, todavía más mundano, más básico, podría estar en cómo se va a resolver el que los alumnos abandonen o salgan de las aulas, salgan de la escuela para involucrarse en la comunidad. Yo entiendo que si la comunidad se vuelve el centro de la educación, pues los niños tendrán que salir de las escuelas a las comunidades. Deberá haber prácticas de campo muy, muy frecuentes, no sé si diarias o semanales, pero muy frecuentes, para que los alumnos salgan, observen, entrevisten, pregunten, hagan lo que sea necesario para hacerse de elementos que después les permitan regresar a sus clases y discutir lo que hayan observado, lo que hayan pensado, y tratar de esa manera de encontrar, como dice la propuesta de la SEP, las soluciones a los problemas, a las injusticias sociales que hay en las comunidades. Las madres y los padres de familia dejan a sus hijos a las 8 de la mañana en la escuela, y después, ¿qué sucede? A las 8:30, me pregunto, me lo estoy imaginando, ¿saldría la maestra o el maestro con su grupo de alumnos a pasear por la comunidad? En las circunstancias de inseguridad que hoy prevalecen en el país, ¿es eso razonable? ¿Cómo van a cruzar la primera avenida? No en un pueblo, pero sí en una zona urbana. ¿Cómo van a lograr que los alumnos no se dispersen, que no vayan unos en una dirección, otros en una dirección diferente? En fin, ¿quién asume esa responsabilidad? Desde luego los maestros no tienen por qué asumirla, eso es absolutamente de acuerdo. debe ser indebido, irracional, no habría manera de exigirles nada de eso. Tampoco lo pueden hacer los padres de familia, no pueden ellos turnarse para llevar a los alumnos a visitar las
comunidades y pasear y observar. Así es que, pues, digamos, este es uno de los múltiples elementos que la propuesta pone sobre la mesa de manera, pues, yo creo que, no sé si idílica o irresponsable o una mezcla de las dos, pero ciertamente irrealizable. Entonces, si no hay posibilidad de que los alumnos salgan a pasear a las comunidades, ¿cómo se va a emplear el tiempo escolar? ¿Cuál va a ser la fuente de información para que desde primero de preescolar hasta tercero de secundaria, el objeto de todos los diálogos y las discusiones que haya en las aulas todos los días sea lo que sucede en la comunidad? Es irracional, es absolutamente impracticable. Un último caso, o un caso adicional mencionaría para terminar esta intervención, el de los maestros de secundaria. Dice la propuesta de la SEP que habrá campos del conocimiento, como ya nos decía Gilberto, digamos, hay uno de estos que se llama saberes y pensamiento científico. En la secundaria, las materias de ciencias hoy son impartidas por los maestros de geografía, biología, química, física. Matemáticas también se podría incluir. En ese campo del conocimiento llamado saberes y pensamiento científico, se haría una amalgama de esas distintas disciplinas. Es decir, se tendrían que ir alternando los maestros de cada una de estas asignaturas para todos los años en la secundaria, primero, segundo, tercero de secundaria, impartir un pedacito de su disciplina dentro de ese campo del aprendizaje. Un maestro de biología, por tomar un ejemplo, en la secundaria hoy enseña 3 horas en primero de secundaria. Al desaparecer la disciplina de biología e introducirse el campo de saberes y pensamiento científico, ese maestro tendría que enseñar 1 hora en primero de secundaria, 1 hora en segundo de secundaria y 1 hora en tercero de secundaria. En vez de tener un grupo, pues ahora tendría 3 grupos. En vez de tratar con 30 o 40 alumnos en su grupo, ahora tendría 90 o 120 alumnos. Si ese maestro enseña en 2 escuelas, tendría 180 o 240 alumnos. Eso es imposible para un maestro. No se le puede exigir a un maestro de secundaria semejante tipo de función. Además, ese maestro de biología, para armonizar su pedacito en el campo del conocimiento de saberes y pensamiento científico, tendría que armonizar lo que va a enseñar con el maestro de geografía, el de química, el de física y el de matemáticas. Para cada una de las clases que diera. Es decir, él tendría que saber qué pedacito está dando, porque a la hora siguiente el maestro de química va a enseñar otro pedacito, y el de física otro pedacito, y el de geografía otro pedacito, y el de matemáticas otro pedacito. Es decir, tendría que haber casi una reunión cada mañana, a las 6 de la mañana, para que se pusieran de acuerdo y ver qué va a enseñar cada quien. Eso no se le puede exigir a un maestro, es impracticable, es un absurdo completo. La distancia que hay entre esta propuesta que no se detuvo o no se ha detenido a repasar lo que sucede en las escuelas, a la realidad de lo que hacen los maestros y las implicaciones reales y prácticas que habría, es insalvable realmente. No se ve cómo pueda resolverse esa parte práctica, aún digamos en la hipótesis de que no hubiera todos los demás problemas y dificultades que ya nos ha marcado y hecho ver con lucidez Gilberto. Ese sería mi primer comentario, Gilberto. Muy bien, muchas gracias. Tenemos todavía 15 minutos para seguir conversando. A mí me interesa decir lo siguiente. En realidad, criticar una reforma educativa, en este caso la reforma que está proponiendo la Secretaría de Educación, pues puede ser interpretado como que
se está defendiendo el statu quo, se está defendiendo la realidad educativa actual. Y ese no es nuestro caso. Yo, por lo menos, como las personas que me conocen lo saben, las personas que han leído mis escritos, yo he pugnado, luchado fuertemente por transformar el sistema educativo, y yo soy el principal crítico del sistema educativo actual. Yo creo que tenemos un sistema increíblemente grande, extenso, con mucha matrícula, lo cual debería alegrarnos porque se le está abriendo la escuela a grupos sociales que por muchos años no tuvieron acceso a la escuela. El hecho real es que la gente entra a la escuela y con mucha frecuencia, sobre todo estoy pensando en la población humilde, la pobre, la gente pobre, la gente en extrema pobreza, las comunidades indígenas. Bueno, para las comunidades indígenas tengo una opinión muy especial. Pero la educación no está cumpliendo su función como un medio ni para impulsar el desarrollo económico, ni para mejorar la vida democrática, ni para construir una sociedad con justicia social. La educación, para que logre cumplir su cometido social dentro de estos tres horizontes, que son el desarrollo, la democracia y la justicia, necesita cambiar. Lo que nosotros hemos tenido en México es que desde los años 80 el sistema educativo se expandió, creció mucho, pero lo que no creció fue el presupuesto educativo. O sea, el sistema crecía al 20% anual o al 10% anual, y el presupuesto crecía cada vez menos. El presupuesto educativo ha sido inversamente proporcional a la expansión escolar, relativamente. Quiero decir, sobre todo el gasto por alumno. Es decir, yo te puedo decir que si gastábamos anualmente, el país gastaba 30,000 pesos en 1980 por un alumno de primaria, pues yo te puedo asegurar que hoy está gastando probablemente la mitad o menos de lo que antes se gastaba por alumno, por alumno. Sí, porque los gobiernos presumen que cada año el presupuesto aumenta en 1%, en 2%, 3%, como el gobierno actual. El gobierno actual presume eso, que mantiene el presupuesto en crecimiento, pero le ha castigado enormemente la educación, porque ha canalizado una gran cantidad de recursos a becas que se dan con fines principalmente políticos, porque las becas no están atadas a indicadores de mejora educativa, como lo estaba en su momento los programas de becas de sexenios anteriores. Es decir, se está usando de manera clientelar y política el recurso de las becas, el dinero de las becas, pero no hay dinero para la educación propiamente dicha, para las normales. Las normales en 2018 tenían gobierno federal muy poco dinero, eran unos 900 millones de pesos. El año pasado las normales tuvieron 170 millones de pesos.
O sea, se disminuyó de 900 a 170 el gasto del gobierno en escuelas normales. La formación de profesores, la evaluación, bueno, ya ni siquiera se puede hablar de evaluación porque él es descalificado. O sea, evaluación es importante para mejorar. No puede haber mejoras sin conocimiento de la realidad. No se puede pasar de la etapa 1 a la etapa 2 sin saber qué es la etapa 1 mediante una evaluación. Entonces, la evaluación no es algo secundario, no es algo adjetivo, ni tampoco es un invento del neoliberalismo. Sostenerlo es una estupidez mayúscula y es el juego del neoliberalismo en educación. Tal vez debimos haber aprovechado este tiempo con mucha mayor eficacia. El neoliberalismo ha tratado de imponer las reglas del mercado en educación, sí, pero lo ha hecho sobre todo a través de la propuesta que tú conoces bien de los bonos educativos, que se lanzó con mucha difusión en Estados Unidos. Consiste en lo siguiente: si el gobierno va a gastar por un año escolar de un alumno 50,000 pesos, el gobierno pide un bono por 50,000 pesos y en vez de darse esos 50,000 pesos a la escuela donde va a estudiar el niño, se le da al padre de familia. Entonces los padres de familia se convierten en una demanda activa y muy poderosa porque pueden decidir en qué escuela inscribir a sus hijos. Y ellos siempre van a escoger la escuela que mejor desempeño tiene. Si hay un sistema de información adecuado, el padre va a escoger siempre lo mejor. Este modelo introduce en la relación de las familias con las escuelas un mecanismo de mercado. Este mecanismo ha fracasado en lo fundamental en Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque ha derivado hacia la privatización creciente del sistema educativo. Porque los padres de familia sistemáticamente escogen las escuelas privadas como las escuelas mejores y ahí invierten sus bonos. Este sistema es la verdadera intervención que tiene el neoliberalismo en educación. Y en México, este sistema, tenemos que decirlo, nunca se ha aplicado. Cosa que se ha sucedido en Guatemala, en Chile y en otros países, en Colombia. Entonces, hay que decirlo con mucha franqueza. Eso de acusar de neoliberal contenidos educativos, en este caso la cultura universal sería neoliberal, según el señor Marsarriaga. O sea, por así decirlo, Miguel de Cervantes de Saavedra, pues sería un prototipo perverso del neoliberalismo. Es una cosa absurda. No hay cultura neoliberal. Decir que la escuela actual es neoliberal es una barbaridad. Eso solo puede decir un deslenguado, alguien que tiene incontinencia verbal, alguien que tiene una imaginación delirante, que nada tiene que ver, o demencial, que nada tiene que ver con lo que ocurre en nuestras escuelas. Y los testigos de esto son los propios maestros. A los propios maestros es a los que se está acusando hoy de neoliberales. Y esto es una enorme injusticia para ellos. En fin, como que tengo el deseo de hablar de muchos temas,
pero creo que el tiempo se nos está acabando. Pero tú puedes hacer una intervención ahora. Una muy breve intervención final, quizás para abundar nada más en esta crítica del neoliberalismo o del supuesto neoliberalismo. Neoliberalismo en la educación es, además de lo que ya ha señalado Gilberto, no dotar de suficientes fondos a las escuelas que más lo requieren. Es decir, considerar que las posibilidades de aprendizaje de los alumnos son iguales independientemente de la condición que vivan familiar o socialmente, es un error mayúsculo y puede catalogarse como neoliberal. Paradójicamente, en estos últimos años, muy recientes, 3 años o 4 años, el presupuesto destinado a las comunidades más apartadas, que más requerirían de apoyos para la educación, ha venido en declive. El presupuesto del CONAFE para que los instructores comunitarios enseñen en las escuelas más pequeñas y más aisladas ha disminuido dramáticamente. El presupuesto de las becas que daba Prospera, oportunidades, a esos niños ha dejado de estar focalizado para ahora darse a otros públicos. Los programas para comunidades indígenas, para fortalecer la lectura, la escritura y otras capacidades de los alumnos para apoyar a los maestros en esas comunidades, ha desaparecido. Es realmente paradójico que se tilde de neoliberal al periodo anterior, cuando que las políticas más neoliberales por destrucción del presupuesto educativo, en particular el destinado a las poblaciones más vulnerables, se ha experimentado en los últimos 3 o 4 años. Es decir, la distancia entre la retórica y la realidad es inconmensurable. Y el problema es que si no tenemos cuidado con el uso del lenguaje, lo que se deteriora son las escuelas, son los apoyos a los maestros, sus posibilidades de formación y finalmente el derecho de las niñas y de los niños a la educación, un derecho que tienen consagrado en el artículo 3º constitucional. Sí. Pues yo quisiera cerrar esto, Carlos, con una reflexión muy sintética. Yo creo que lo que está proponiendo la Secretaría de Educación Pública a través de su director de materiales, el señor Marx Arriaga, es un modelo de educación que busca principalmente reproducir la cultura de las comunidades tradicionales, reproducirla, no transformarla, no llevarla hacia arriba, hacia adelante, no abrir una veta de progreso para ellas, incluso las comunidades indígenas. Pareciera que el señor Sarriaga asociado lo que quisiera es conservar las comunidades indígenas con su cultura, con sus tradiciones, con sus lenguas y con su pobreza. Es decir, como si fueran piezas de museo para tener siempre oportunidad de rendirle culto a la tradición. Eso es, en síntesis, en mi opinión, la propuesta educativa, el contenido de la propuesta educativa que nos está haciendo hoy la Secretaría de Educación Pública. Pues yo le agradezco a todos ustedes que nos están escuchando. Agradezco también su participación. Y los invito a el próximo seminario que organizará nuestro instituto, en donde discutiremos por el tema ¿por qué defender al CIDE? Muchísimas gracias. Nos despedimos
Creo que en este punto tendría que intervenir alguien más o no. Bueno, muchísimas gracias. Pues hasta luego, Carlos. Gracias, Gilberto, y gracias a Gracias todos. por tu participación. Todo salió muy bien. Gracias.